¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es el conjunto de decisiones y criterios interpretativos emanados de los tribunales de justicia al resolver casos concretos, que sirven como referencia o fuente del derecho para casos futuros similares. Etimológicamente, la palabra jurisprudencia proviene del latín jurisprudencia, que significa prudencia del derecho o conocimiento sabio de lo justo. El jurista romano Ulpiano la definió como divinarum atque humanarum reum notitia, justi atque injusti scientia, es decir, el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo y lo injusto. La naturaleza jurídica de la jurisprudencia ha sido debatida históricamente desde tres grandes posiciones. La primera es la teoría declarativa, sostenida por Savigny y la escuela histórica, según la cual los jueces no crean derecho, sino que lo descubren y lo declaran. Desde esta perspectiva, la jurisprudencia sería únicamente la expresión del derecho ya existente en la conciencia jurídica del pueblo, conocida como Volksgeist. La segunda es la teoría constitutiva defendida por Holmes y el realismo jurídico, para quienes los jueces sí crean derecho. Bajo esta concepción, el derecho es lo que los tribunales hacen, pues la norma abstracta adquiere existencia real solamente en la sentencia concreta. Finalmente, existe una posición intermedia, que es la predominante en la actualidad, según la cual la jurisprudencia no es legislación, pero tampoco una simple declaración. Se considera una fuente creadora subordinada porque interpreta la ley, la integra ante vacíos y la adapta a realidades cambiantes siempre dentro de los límites del ordenamiento jurídico. En cuanto a la jurisprudencia como fuente del derecho, es importante distinguir entre los principales sistemas jurídicos. En el sistema romano-germánico o civil law, propio de países como Perú, España, Francia o Alemania, la ley escrita ocupa el primer lugar dentro de la jerarquía de fuentes. En este modelo, la jurisprudencia cumple un rol complementario e integrador y, en principio, no es vinculante, salvo cuando la propia ley le otorga expresamente ese carácter. En cambio, en el sistema anglosajón o common law, como el estadounidense o el inglés, la jurisprudencia constituye la fuente principal del derecho. Allí opera la doctrina de stare decisis, que significa estar a lo decidido, según la cual el precedente judicial es obligatorio para los tribunales inferiores y en muchos casos incluso para el mismo tribunal que lo emitió. Dentro del sistema jurídico peruano, la jurisprudencia encuentra sustento en diversas normas constitucionales y legales. El artículo 138 de la Constitución Política establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce a través del Poder Judicial. Asimismo, el artículo 139, inciso 3, reconoce la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso como principios que orientan toda actividad jurisdiccional. Por su parte, el artículo 8 del título preliminar del Código Civil dispone que los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley, y que en tales casos deben aplicar los principios generales del derecho y preferentemente aquellos que inspiran el derecho peruano. Esta disposición abre expresamente la puerta a la función integradora de la jurisprudencia. La jurisprudencia cumple diversas funciones dentro del ordenamiento jurídico. La función interpretativa permite aclarar el sentido de normas oscuras, ambiguas o susceptibles a múltiples interpretaciones, otorgándoles un contenido preciso para su aplicación a los casos concretos. La función integradora faculta al juez a llenar los vacíos o lagunas del derecho cuando el legislador no previó una determinada situación, evitando así el non licet o la denegación de justicia. La función adaptativa permite que el derecho evolucione sin necesidad de constantes reformas legislativas, adecuando normas antiguas a nuevas realidades tecnológicas, económicas y sociales. De esta manera, por ejemplo, los tribunales han debido adaptar instituciones civiles tradicionales a los contratos digitales y a las relaciones surgidas en plataformas virtuales.
Asimismo, la jurisprudencia cumple una función unificadora, ya que garantiza la predictibilidad y la seguridad jurídica mediante el establecimiento de criterios uniformes para casos similares, evitando decisiones arbitrarias o tratamientos desiguales frente a situaciones semejantes. También desempeña una función limitadora, pues fija los márgenes de actuación tanto del Estado como de los particulares, delimitando derechos y deberes en supuestos insuficientemente regulados por la ley. Finalmente, existe una función creadora, que se presenta cuando los tribunales generan reglas completamente nuevas ante situaciones que el legislador no contempló ni remotamente, fenómeno especialmente visible en materias como el derecho digital, la bioética y los derechos colectivos. Desde el punto de vista práctico, la jurisprudencia constituye una herramienta indispensable para el abogado litigante, el fiscal, el juez y todo operador jurídico. Permite prever el resultado probable de un caso según los criterios ya consolidados por los tribunales superiores, fortalece los argumentos jurídicos mediante la cita de precedentes que el juez está obligado o motivado a seguir, e identifica los vacíos normativos que la propia jurisprudencia ya ha llenado y que no conviene ignorar. Además, funciona como un mecanismo de control frente a la arbitrariedad judicial, ya que si un juez se aparta de un precedente sin motivación suficiente, esa resolución puede ser impugnada.